Buenos días con todas, con todos. Seguimos en el tercer día de nuestro simposio de profesores lectores de América Latina, Diálogos Brasil, América Latina. Hoy tenemos el gusto de estar ya también con las compañeras del grupo Piel Canela. Damos la bienvenida a todas y todos para empezar la jornada de hoy con el querido profesor Ariruma Cowie. Lo presento aquí rápidamente a ustedes, ¿no? El profesor Ariruma Cowie Maldonado es poeta, intelectual quichua, profesor aquí del área de letras y estudios culturales en la Universidad Simón Bolívar, aquí en sede Ecuador. Es doctor en estudios culturales latinoamericanos y una de las figuras más destacadas de la literatura en lengua quichua, ¿no?, a nivel internacional. ¿No? Es nacido en Otavalo, uno de los principales escritores y pionero de la producción literaria de esta lengua, con varias obras desde, si no estoy mal, desde los 70, 80 ya publica sus libros, ¿no? También estudió en la Universidad Central y, bueno, su trabajo articula música, poesía, pensamiento político. También tiene sus acciones institucionales aquí en la Cátedra de Pueblos Originarios de América Latina, aquí en la universidad, ¿no? Y es una de las personas que me ha enseñado a compartir aquí en la universidad. Así que aquí conversábamos en el WhatsApp y él me decía, sigo en la oralidad, ¿no? O sea, no vamos a tener la exposición esta convencional académica con diapositivas, sino que vamos a conversar. Así que un gusto, muchísimas gracias. Yupaychani, Mati. Yupaychani, Machi, Antonio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que siempre suelo hacer, ¿no? Para hacer ahuyentar los malos espíritus. ¿Sí? Entonces vamos a ponernos de pie. Y es un ejercicio muy fácil que antiguamente entiendo habían en las comunidades, ¿no?, andinas, en nuestros pueblos de la Vía Yala. Y entonces no es difícil, ustedes solamente deben decir Hayaya, Hayi, Huyayay, ¿no? Pero deben exclamarlo, ¿sí? Entonces hacemos un repasito y dicen Hayaya, pero así como que con fuerza. Hayaya, Hayi, Huyayay. Ya, entonces yo digo una expresión y ustedes todos Hayaya, Hayi, Huyayay, ¿no? Pero bien duro, ¿sí? Que sea el triple de lo que dijeron, ¿no? Entonces, Runa Kunapa, Yuyay, Kausachun. ¿Ya ve cómo? Porque en el mundo andino hay mucho de la armonía, el equilibrio, ¿no? Entonces, cuando ahorita, por ejemplo, ahí desentonamos, se complica. Nos vamos de nuevo, ¿no? Runa kunapa causa y causachun. Runa kunapa shimikuna causachun. Runa kunapa yuya y causachun. Bueno, gracias. Bueno, esto es un haiji, ¿no?, en el género literario de la literatura quichua, que en la época del Incario, ¿no?, seguramente se lo usaba mucho para las jornadas, las grandes jornadas, ya sean culturales, festivas, o en su defecto también de concentración y de expansión, ¿no? Entonces, antes de seguir, pues para agradecerle a Antonio, a Carol y a todo el equipo, ¿no?, que está trabajando en esto, y también por compartir iniciativas, ¿no?, compartir sueños.
respecto a un punto súper delicado, ¿no? Que son las lenguas indígenas, los pueblos afros, porque a pesar de que en la actualidad tengamos, como en el caso del Ecuador, ¿no? Una constitución que dice que es un país diverso, intercultural, plurinacional, ¿no? A pesar de que consta en la constitución de que es un país que reconoce al castellano, al quichua, al shuar como lenguas oficiales y las otras lenguas de pueblos pequeños como lenguas oficiales en sus respectivos territorios. A pesar de que se reconocen los derechos de la madre tierra, lamentablemente todo se incumple, ¿no? Todo se violenta, ¿sí? Entonces, ahí creo que hay varias interrogantes, ¿no? Porque en este proceso de incivilización, de haber estado en la escuela, en el colegio, ¿no? En la universidad, ¿no? Siempre nos han dicho de que la escritura, por ejemplo, es una garantía para el cumplimiento de los derechos y también para garantizar la perpetuidad de los aportes del conocimiento, ¿no es cierto? Y resulta que todo lo escrito no se cumple, ¿no? Y eso es una cuestión histórica, porque desde la época de la invasión, en distintos momentos se firmaron documentos, ¿no? Acuerdos, como es el caso de cuando le capturaron, le secuestraron al Inca Atahualpa, el representante de la corona española, el representante de la iglesia, ¿no? Firmaron un acuerdo en donde se establecía que a cambio de la entrega de varias habitaciones llenas de oro y de plata, le darían la libertad al Inca Atahualpa, ¿no? Lamentablemente sucedió lo contrario, lo escrito, lo acordado no sirvió, lo firmado no sirvió y le asesinaron, ¿no? Y los pueblos pues continuaron todo este trayecto de opresión, ¿no? Entonces creo que hay que poner en duda, ¿no? Y creo que no, sin irnos muy atrás, ¿no? Esta constitución que les digo del 2008, o sea que es reciente. Entonces, creo que todos a esa época ya hemos nacido, ¿no? Y no se cumple, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? ¿Por qué no se cumple, no? ¿Qué es lo que hace falta? En algunas reuniones que hemos tenido a propósito de esto, con las autoridades del CES, del CASES, de la CENESID, ¿no? Que son las instancias de supervisión de la educación superior, les hemos dicho, miren, aquí en la Constitución dice esto, que les mencioné anteriormente, y también en la Ley de Educación Superior refrendan en varios artículos, se refrenda estos derechos, ¿no? Incluso se incluye el tema de que se deben enseñar en las lenguas indígenas, ¿no? También se dice que hay que enseñar, integrar en los programas de estudio los conocimientos ancestrales, ¿no? Los saberes ancestrales, las tecnologías. Y sin embargo no se cumplen, ¿no? Entonces a todas estas autoridades les hemos hecho notar ese particular. Y como en mi proceso ahí estudié leyes, ¿no? Estudié ciencias políticas y me acuerdo, ¿no? Hasta ahora, que decían que la Constitución es la madre de todas las leyes, ¿no? Y también me acuerdo de un artículo, creo que es del 14 del Código Civil, que dice que cualquier ciudadano que viva aquí en territorio ecuatoriano no puede decir que desconoce la ley, ¿no? Y por lo tanto, se supone que todo el mundo tiene que cumplir la ley, ¿no? Entonces, a estas autoridades les hemos dicho, cuando hablo en plural, ¿no? Diciéndoles, les hemos dicho, me refiero a la red Yananding, ¿no? Yananding es una red constituida por profesores indígenas mestizos de varias universidades del país.
profesores que, así como ustedes, ¿no? Estamos inquietos, ¿no? En estos temas de visibilizar y trabajar por los derechos de los pueblos. Entonces a estas autoridades les hemos dicho, miren, nosotros pensamos, ¿no?, de que estando en la ley y que en el proceso de estudio siempre nos han remarcado todo esto, y con toda la experiencia académica que ustedes tienen, entenderíamos que esto debería aplicarse, ¿no? Y no entendemos por qué ustedes, siendo las máximas autoridades, no exigen a las universidades que esto se cumpla, porque ninguna cumple, ¿no?, estos mandatos constitucionales. Entonces, hemos tenido estos encuentros, ¿no?, a propósito del tema que nos reúne, digamos, en estos días, ¿no? Es lo que nos preocupa, ¿no? O sea, a ellos mismos les hemos dicho, bueno, pensamos de que estando en la ley, pensando en que siendo personas, autoridades letradas, escribidas, experimentadas, ¿no?, no haría falta un levantamiento, un paro nacional, ¿no?, porque está en la Constitución y está en la Ley de Educación Superior. Entonces, desde ese punto, pues a nosotros nos preocupa cómo, ¿no?, este mundo que sigue siendo pues dominado, y eso no es que sea malo, ¿no es cierto?, porque las distintas autoridades que hemos tenido hasta el momento pues son mestizas, ¿no? Pero eso no es el problema, ¿no es cierto?, porque siendo mestizo, indígena o negro y que estén en un puesto de poder, deberían ser consecuentes con lo que dice la misma ley y sobre todo con la historia, ¿no? Y sobre todo estando conscientes de que los derechos de muchas poblaciones son violentadas, ¿no? Entonces, esa parte yo no entiendo qué es lo que pasa, ¿no? Y a veces pienso que tal vez una revolución posiblemente podría ser bueno, ¿no? Pero para eso, pues, aquí en el Ecuador y en la actual coyuntura está cada vez más difícil, ¿no? Porque, digamos, siendo autocríticos también, nuestros líderes y el movimiento indígena, ¿no?, tanto nacional, regional y local, tampoco han puesto empeño en reivindicar lo que está en la Constitución, ¿no? Desde el 2008, que decimos que somos un país diverso, intercultural, plurinacional, no hemos generado, digamos, propuestas que nos expliquen cómo tiene que funcionar este país, ¿no?, este Estado bajo estas características de ser diverso, intercultural, plurinacional. ¿Qué significa? Desde la CONAIE, la dirigencia, ¿no?, algunos dirigentes siguen con la vieja propuesta, ¿no?, que consiste en el tema de las autonomías indígenas, ¿no? Entonces, ese tema de la autonomía indígena es bastante complejo. O sea, sobre todo en el caso del pueblo quichua, al que yo me pertenezco, y también del pueblo shuar, porque somos pueblos que estamos en todo el territorio nacional, ¿no? Hay las otras 12 nacionalidades, ¿no?, que siendo pequeñas y que estando cohesionadas territorialmente, posiblemente sería mucho más fácil pensar en una circunscripción territorial, ¿no? Pero en el caso de los quichuas y los shuar, pues estamos, y sobre todo los quichuas, estamos en la sierra, en la costa, en la Amazonía, incluido en el exterior, incluido Galápagos, ¿no? Entonces eso es mucho más complejo, ¿no? Pero eso no implica de que no se pueda organizar al Estado desde esta perspectiva de la diversidad, de la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo debería organizarse el Estado plurinacional, ¿no? La estructura pública, la institución pública, ¿cómo debería organizarse, ¿no? Las políticas públicas, ¿cómo deberían ser definidas, ¿no? El presupuesto, ¿cómo debería ser planificado, calculado, ¿cierto? Y la vinculación de los indios y de los negros, ¿cómo debería ser, ¿no?
Hasta ahora, lo único que hemos experimentado son guetos, ¿no? O sea, reservaciones públicas, ¿no es cierto? Entonces tenemos la Secretaría de Pueblos, tenemos la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, solo de indígenas, ¿no? Indígenas y negros, ¿no? Y la convivencia es compleja, porque los procesos también son distintos, ¿no? Entonces, todavía no se hace un esfuerzo de poderlo entender. Posiblemente la tesis de Carol sea un buen aporte, ¿no? Para poder avanzar en esto, porque ella está haciendo una tesis sobre políticas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que esta problemática que les estoy compartiendo es un tema a nivel de todos nuestros países, ¿no? Incluido Brasil también, ¿no? Porque en Brasil también, digamos, he escuchado, ¿no? He leído algunas cosas de que entonces se plantea el tema de la universidad indígena, ¿no? Idealmente, a mí me parece que es muy ideal, ¿no? Suena bien, ¿no? Porque aquí en el Ecuador también tenemos una universidad indígena, ¿sí? Pero si impulsamos una universidad indígena y las autoridades y el personal que están ahí han sido formateados a lo occidental, ¿no? Y no hemos hecho suficiente investigación sobre lo que serían nuestros procesos educativos o sobre nuestra misma medicina o las formas de enseñanza que ganamos, ¿no es cierto? Entonces, creo que son retos que debemos irnos planteando y sobre todo cuando estamos cada vez más en un mundo globalizado, ¿no? O sea, en medio de esta globalización, porque el capitalismo, la globalización nos rebasa así de una manera impresionante, ¿no? Y nosotros seguimos con el discurso de la resistencia, que es otra de las cosas que a mí no me gusta el concepto de resistencia, ¿no? Entonces, con algunos compañeros de las comunidades y de las universidades y de la organización, yo les hacía hace poco nomás la pregunta diciéndoles, ¿qué pasaría si es que sus bisnietos siguen hablando de resistencia? ¿No? Ya venimos arrastrando el concepto de resistencia después de la independencia y en la actualidad en todos los foros, ¿no? Seguimos resistiendo. Entonces, si nuestros nietos y las futuras generaciones, ¿no? Por decir después de 5 décadas después, ellos siguen diciendo, seguimos resistiendo, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿No es cierto? Entonces yo creo que debemos cuestionarnos porque pienso que nosotros estamos fallando, ¿no? De pronto en impulsar propuestas que no son lo suficientemente sólidas para poder solucionar realmente los problemas, ¿no? Porque aquí en el Ecuador, por ejemplo, no tenemos un movimiento fuerte, con la capacidad de paralizarle al país tranquilamente un mes, ¿no? Y si tuviéramos claro la propuesta política, ¿no? Cultural, lingüística, al gobierno deberíamos decir aquí un compromiso, pero bien serio, ¿no? Sobre estas normas que están en la Constitución, porque no nos estamos inventando, ¿no? Y entonces, si no, nos levantamos el paro, ¿no es cierto? Y creo que, o sea, bueno, yo lo que le faltó decir al Mashi, Antonio, en la presentación es de que más que esos puntos que él leyó, ¿no? Yo a veces se dice que soy un agitador, ¿no? Porque he tenido la suerte de estar en distintos momentos, como cuando se preparó el levantamiento de 1990, ¿no? En esa época estaba de voluntario en la CONAIE y entonces pues tuvimos la oportunidad de hacer todo un equipo de trabajo, ¿no? Fueron 6 meses de talleres en las comunidades para decirles vamos a ir hacia algo grande, ¿no? Para paralizar el país y tenemos que conocer nuestra historia, a nuestros héroes, las distintas
acciones que realizaron en su momento por nuestra liberación y luego por el tema de los derechos económicos, políticos, culturales, ¿no? Y que entonces tenemos que estar preparados para sostener esa gran movilización que es la más importante en lo que corresponde a la República, ¿no? Entonces, ese levantamiento, por ejemplo, fue importante, ¿no? Primero porque se hizo un trabajo de memoria, de recuperación de memoria, ¿no? De estudiar, por ejemplo, la importancia del movimiento Taquioncoy, ¿no? Del siglo XVI, XVII. Todas las rebeliones que se hicieron en esa época, ¿no? Después de la captura del Inca Atahualpa, después del asesinato, tenemos varias rebeliones bien interesantes, ¿no? Hasta la de Tupac Amaru, que son, creo que hay muchas lecciones que aprender, ¿no? Y muchas propuestas interesantes. Entonces, todo eso era importante que la comunidad sepa, ¿no? Se trabajó, por ejemplo, la importancia de los símbolos, ¿no? En el levantamiento del 90 se institucionaliza aquí en el movimiento indígena la huipala, ¿no? Y entonces se tenía claro de que es importante presionar para que haya una constituyente y se trabaje por una nueva constitución y esa nueva constitución se caracterice por ser diversa, intercultural, ¿no? Entonces habían objetivos como bastante claros. Bueno, un poco también el tema de mi presencia aquí en la universidad es también, bueno, a mí me ha servido bastante, ¿no? Porque cuando estoy en mi oficina, a veces me siento como enjaulado, ¿no? Entonces, pero digo, bueno, también es interesante, ¿no? Tener una vida en donde uno va con el flash y se trabaja en la computadora y se pasa leyendo, ¿no? Escribiendo y haciendo cosas, dando charlas, ¿no? Pero cuando yo me comprometo acá en el sentido de decirles, bueno, yo me comprometo, pero voy a trabajar las cosas de mi pueblo, de mi cultura, de mi lengua, ¿no? Porque yo no me puedo comprometer a repetir todas las propuestas teóricas de los grandes clásicos que tenemos de Occidente, que son interesantes, importantes, ¿no? Pero bueno, yo siempre he tenido eso claro, ¿no? De que esos aportes son fundamentales, pero que es toda esa literatura que se ha desarrollado, es una literatura que sobre todo se desarrolla en la experiencia cultural cotidiana de Occidente, ¿no? Y que nos puede ayudar esa experiencia, sí, eso sí es importante, de que tenemos que leer, conocer, ¿no? La historia de ellos también me parece fundamental, pero me parece a mí que es muy determinante el que nosotros conozcamos bien la naturaleza de nuestro ser, ¿no? La naturaleza de nuestra historia, ¿no es cierto? Y digamos, porque yo veo ahí como saben decir, un quiebre, un punto de tensión, ¿no? En el sentido de que la experiencia cultural de Occidente es una experiencia individual, ¿no? Empezando desde la misma Biblia y los filósofos que son importantes, esa experiencia es individual, ¿no? O sea, se fomenta mucho, ¿no? Y escritores como Nietzsche, o sea, se trabaja mucho el individualismo, ¿no? Que no es que sea del todo mal, ¿no? Es importante. Pero cuando todo eso incide en la población, ¿no? Y en la historia de esa población, de esos países, de esas culturas, en cambio nosotros creo que tenemos que pensar en nuestra realidad, en los Andes, en el Abya Yala, ¿no? Y creo que la sierra, la costa, la Amazonía, ¿no? Tenemos una práctica cultural, existencial, comunitaria, ¿no? O sea, somos comunitarios, ¿no? Y en la época del Tahuantinsuyo,
el sistema que regía o el modo de producción, de organización social era el Ayllu, ¿sí? El Ayllu entendido como, digamos, como organización comunitaria, ¿no? Y esos rezagos de lo que fue el Ayllu subsisten hasta la actualidad. Hasta ahora somos comunitarios, ¿no? O sea, yo siempre suelo decir que incluso en los otavaleños, yo pertenezco al pueblo otavalo, ¿no? Los otavaleños es la comunidad más capitalista de todas las comunidades que tenemos aquí en el Ecuador, ¿no? Y sin embargo, todavía tenemos varias prácticas comunitarias, ¿no? Y no se diga, digamos, en las otras comunidades que no tienen tanta incidencia como en el nuestro, ¿no? Entonces, y mucho más en países como en Bolivia, en el Perú, ¿no? Que las comunidades andinas están en las partes altas, tienen su vivencia comunitaria, ¿no? En el Perú hay esta comunidad que se llaman los queros, ¿no? Que es una comunidad súper interesante. Ellos están a más de 4.500 metros, ¿no? Viviendo, siempre vivieron ahí desde cuando hay la invasión, ellos se repliegan para allá y es una comunidad que se ha conservado y ha conservado todas sus prácticas culturales, ¿no? Su medicina, es una comunidad que se caracteriza por conocer la medicina, ¿sí? Como acá en Otavalo tenemos una comunidad que se llama Ilumán, ¿no? La mayoría de los miembros de esta comunidad saben de la medicina, ¿no? Acá hacia el sur tenemos los sáchilas, ¿no? Es una nacionalidad que antiguamente pues todos eran chamanes, ¿no? Y en la Amazonía tenemos igual comunidades que son chamanes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese fenómeno es bien interesante, ¿no? Porque tenemos comunidades que tienen su especialidad, ¿no? Tenemos comunidades que son con mucha experiencia en lo agrario. Tenemos comunidades que son textiles, ¿no? Comerciantes como mi pueblo, ¿no? Tenemos otras comunidades que se especializan en la construcción, ¿sí? Entonces, esas particularidades que se conservaron o que están presentes en el Incario, se han conservado hasta la actualidad, ¿no? Entonces, si algún rato pueden chequearnos los queros en el Perú, los callahuayas en Bolivia, ¿no? Entonces, van a ver ahí que de las crónicas que nos describen de cómo vivían en la época del Incario, ahí todavía subsisten, ¿no? Entonces, esta matriz del Ayllu, ¿no? Que es de carácter comunitaria, a mí me parece, y otras matrices, ¿no? Culturales de nuestros pueblos, matrices espirituales, todo eso creo que es importante que nos pongamos a estudiar. Cuando queremos defender la madre tierra, el ambiente, ¿no? Si no comprendemos desde estas epistemologías la realidad de nuestros pueblos, seguro vamos a equivocarnos y no vamos a tener buenos resultados en la defensa del territorio, ¿no? Entonces, porque la gente nuestra, digamos, siempre estaba muy ligada entre lo que es su pensamiento y la tierra, el territorio, ¿no? Y sobre eso tenemos mucha literatura, muchos rituales que lamentablemente se están perdiendo, ¿no? Entonces, si nosotros recuperáramos esos rituales, esa literatura, la gente se empoderaría más, ¿no? En la defensa de su espacio, de su territorio, ¿cierto? Entonces, creo que estamos ahora en la actualidad creo que estamos en una encrucijada, ¿no? Porque a diferencia de la generación de los años 40, 30, que serían nuestros abuelos, ¿no? Esa generación es una generación que en las peores condiciones supieron conservar la lengua, ¿no? Las tradiciones, su gastronomía, ¿no? Y el amor a su tierra, al territorio, ¿no? Y ahora, las nuevas generaciones, estamos perdiendo todo eso, ¿no? A pesar de tener organizaciones indígenas fuertes,
en toda Latinoamérica, ¿no? Y resulta que ahora aquí en el Ecuador tenemos supuestamente, ¿no?, organizaciones como la CONAIE, Cuarunari, la Confenia en la Amazonía y otras organizaciones, y a pesar de existir también normas favorables, ¿no?, nacionales e internacionales como la OIT, las Naciones Unidas, a pesar de que hasta hay financiamiento, ¿no?, para todo, ¿no? Para la educación hay financiamiento, para el tema ambiental hay cualquier cantidad de financiamiento, ¿no? Pero a pesar de todo eso, la lengua se está perdiendo. Las nuevas generaciones cada vez hablan menos la lengua, ¿no? Tenemos el sistema de educación intercultural bilingüe y tenemos la universidad indígena en donde no se habla la lengua, no se enseña en la lengua, ¿no? Y en la época de Dolores Cacuango, 1940, ella impulsa las escuelas clandestinas bilingües y seguro que ahí hablaban más la lengua porque eran más monolingües, ¿no? Pero en la actualidad, a pesar de tener todo un sistema, no se habla la lengua, ¿no? Entonces, tenemos la universidad y el personal de la universidad sabe el quichua para el saludo. Entonces, ustedes deben haber visto que en los distintos eventos que hacen o están indígenas, siempre saludan en la lengua, ¿no? Y a mí no, y por eso yo no saludo en la lengua, porque, o sea, más que hablar ese momento de presentarse, es importante hablar en la cotidianidad, ¿no? Y es importante hablar, si es que yo doy clases, hacer la clase en la lengua, ¿no es cierto? Entonces, hacer esas cosas me parece que no es tan bueno, ¿no? Así que me parece a mí que nosotros mismos ahora, o sea, antes me parece a mí que y ahora también, ¿no es cierto?, la gran responsabilidad está en el Estado. Pero creo que también tenemos que cuestionarnos porque nos estamos metiendo autogol, ¿no? En el sentido de que solamente nos estamos quedando en el discurso, ¿no? O sea, la dirigencia, la intelectualidad indígena mestiza, sabe de memoria todas las normas nacionales y también las normas internacionales. O sea, ya no necesitan andar con el texto o ver en el celular o en la tablet, ¿no?, en la computadora. Ya saben de memoria cuáles son las normas, perdón, cuáles son las leyes favorables para los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos propuestas de distinto tipo, ¿no es cierto? Propuestas que yo creo que eso también es uno de los problemas de la academia, ¿no? Porque la academia se mueve de acuerdo a la moda teórica, ¿no? Entonces antes escuchábamos casi como el Padre Nuestro todo el tema de la propuesta del marxismo, ¿no? Eso era permanente en todas las reuniones, talleres orientadas hacia eso, y no es que sea malo, a mí me parece que es muy importante, ¿no? Y creo que fue mucho más pragmático esa propuesta, ¿no? Pero ellos también redujeron nuestro problema a lo campesino y no reivindicaron nuestros derechos culturales, ¿no? Y luego pues han aparecido otras propuestas, todavía sigue respirando esta propuesta de la decolonialidad, descolonización, y creo que es importante preguntarnos si eso funciona o no funciona, o dónde están experiencias concretas que amparados, digamos, por esta orientación, estén funcionando, ¿no? Por poner un ejemplo, Bolivia, cuando gana el presidente Evo Morales, están acompañados de toda esta propuesta, e incluso el Ministerio de Cultura, ¿no? Crea un departamento especializado en el tema de la decolonialidad, ¿no? Y vean los resultados ahí. ¿Qué es lo que falla? ¿No? La propuesta teórica, nuestras prácticas, nosotros mismos, en dónde estamos fallando, ¿no es cierto? Así que
Bueno, yo les digo esto no para deprimirnos, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no es cierto? Y a mí me parece que sobre eso debemos ser autocríticos nosotros mismos, ¿no? Y ir viendo nuestras debilidades también y trabajar, ¿no? Entonces, mi función aquí es también, yo digo, bueno, hacer un ejercicio de concientización con los compañeros de la universidad, ¿no? Entonces, porque entre los docentes soy el único, digamos, único docente indígena, ¿no? Hay otro compañero que está contratado, que está en el área de derecho, pero bueno, él es militante más de las otras teorías, ¿no? Entonces, bueno, sí, para algo se debe hacer aquí en la academia y en todo lo que es el sistema universitario, ¿no es cierto? Entonces, yo he pensado de que es importante ir haciendo conciencia, ¿no? En los funcionarios, tanto administrativos como también conversar con profesores, ¿no? Porque ustedes saben que con los profesores es más difícil, ¿no? Porque, digamos, no sé, hay más vanidad, hay más ego, es más complicado, ¿no? Pero, sin embargo, creo que ha habido un espíritu bastante adecuado, ¿no? En este caso de la universidad, en el ir comprendiendo poco a poco la importancia de lo que es la diversidad, ¿no? Entonces, hemos desarrollado alguna experiencia, ¿no? Que ustedes pueden ver en YouTube. Hay un documental que es el Inti Raymi de las universidades y diversidades del 2018, ¿no? Brevemente, solamente quisiera decirles que el Inti Raymi es la fiesta más importante de los pueblos nuestros, ¿no? Porque todos los pueblos celebramos el solsticio de junio, ¿no? Es universal ese tema. Cuando vienen los españoles, le califican de idolatría, de pagano, y lo prohíben. En algunos pueblos prácticamente se dejó de practicar, otros pasaron a la clandestinidad. A buena hora en mi zona se festeja el Inti Raymi, se conservó con el nombre de San Juan, pero en la década de mediados del 70 reivindicamos el nombre propio, Inti Raymi. En la actualidad, la mayoría de la población ya no dice San Juan, dice Inti Raymi, ¿no? En esa misma dinámica y como un ejercicio de recuperar la dignidad de nuestros pueblos, a mediados de esa década del 70 impulsamos una campaña de recuperación de los nombres propios en lengua materna, ¿no? Entonces, en la actualidad casi que la mayoría tiene nombre en lengua materna, ¿no? En esos tiempos fue muy difícil el tema de convencerles a las autoridades del registro civil de que inscriban en nombres quichuas, ¿no? En ese tiempo, en las discusiones, ellos decían que hay que poner nombres civilizados, ¿no? Racionales, ¿no? Nacionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí se generaron muchas cuestiones, conversaciones, diálogos, pero finalmente logramos doblarles el brazo, ¿no? Y tuvieron que aceptar. Y ahora pues ya es muy raro de que algún funcionario se niegue a poner, ¿no? Porque además la gente ya está más consciente de sus derechos y ahí hasta les pueden enjuiciar, ¿no? Entonces, el Inti Raymi ha sido una experiencia que lo hemos implementado aquí en la universidad, ¿no? Inicialmente aquí en la universidad y ha resultado bastante bien, ¿no? La actividad que casi paraliza la universidad es el Inti Raymi, ¿no? Porque la universidad festeja con bombos y platillos el natalicio de Bolívar. Es una semana de actividades, ¿no? Pero las actividades se hacen normales, no se interrumpe la actividad académica, ¿no? Entonces, pero el Inti Raymi prácticamente que casi que paraliza toda la universidad, ¿no? Y luego y esa misma experiencia lo hemos estado compartiendo con los docentes de las universidades de aquí de la capital y también del país.
y a buena hora pues también lo han ido impulsando, ¿no? Y luego, digamos, hacíamos, como aquí de Quito se eliminó la celebración, ¿no? Entonces conversamos con los compañeros diciendo que sería bueno hacer un recorrido de la danza festiva y una concentración en el Parque del Arbolito, ¿no? Entonces eso lo hemos venido replicando año tras año y también ha sido interesante porque eso dio lugar a que la población de aquí de Quito, los estudiantes, digan el Inti Raymi ha retornado a su antigua capital, a Quito, después de 5 siglos, ¿no? Y lo bueno es que eso se lo ha hecho con el esfuerzo de varias universidades de aquí de la capital, ¿no? Lamentablemente en los últimos 3 años, ¿no? Que ya como esto ha ido creciendo, es multitudinario, la concentración en el Parque del Arbolito, más o menos son 8.000 personas, ¿no? Y 3 avenidas principales están, digamos, copadas por danzas que hacemos, ¿no? De por lo menos unas 2 o 3 cuadras, ¿no? Llenas, repletas, danzando, ¿no? Pero al ver que esto fue multitudinario, entonces los políticos, ¿no? Tanto de los tradicionales y como de la organización, dijeron, aquí tengo que hablar yo, pues, ¿no es cierto? Dirigente, ¿no? Entonces pusieron tarimas, amplificación y se dieron discursos ahí, cada uno esmerándose más, ¿no? Y se complicó la celebración, así que hemos decidido no hacer esa segunda parte, pero sí seguir celebrando al interno de cada universidad, ¿no? Entonces miren cómo a veces nosotros pensábamos que nuestras organizaciones deberían ser las más conscientes para seguir apoyando este proceso y más bien lo instrumentalizan desde un interés político, ¿no? Porque desde nuestra reflexión decíamos, si la gente de la ciudad, los estudiantes, interiorizan, hacen conciencia y le hacen suyo la celebración, entonces culturalmente es una ganancia, ¿no? Y es un paso que nos puede acercar más a que aprendan la lengua, ¿no es cierto? Pero bueno, sin embargo, pues son experiencias, ¿no? Que también nos ayudan a aclararnos mejor y a pensar en soluciones, ¿no es cierto? Tampoco debemos ahogarnos en situaciones así, ¿sí? Así que finalmente solamente quisiera decirles que de alguna manera mis acciones las oriento con pensamientos del mundo andino, ¿no? Por ejemplo, hay un pensamiento que el sistema intercultural bilingüe utiliza mucho, ¿no? Y que en el movimiento indígena también se lo menciona, pero no se lo practica, que dice Shimi Rimahun Maki Shinahun, ¿no? Que significa la teoría y la práctica simultáneamente, ¿no? Entonces, porque además, si ustedes se ponen a reflexionar sobre las experiencias de las comunidades son propuestas y son acciones concretas, ¿no? Porque la misma necesidad obliga a que hagamos acciones concretas, ¿no? Entonces, creo que estamos en un tiempo en donde necesitamos que esas normas que están en la Constitución, que están en las normas internacionales, realmente se hagan realidad en el sistema educativo en general y sobre todo en lo que es la educación superior, ¿cierto? Entonces, para finalizar otra vez, cuando les hablaba del CES, del CASES, la CENESID, hemos presentado una propuesta, ¿no? En el sentido de que es importante que cuando se evalúe a las universidades, al sistema educativo superior, se debe incluir indicadores interculturales, ¿no? Indicadores específicos, por ejemplo, como está en la Constitución, preguntarles, y también en la Ley de Educación Superior, preguntarles qué están haciendo sobre este mandato constitucional de que el quichua y el shuar son lenguas oficiales. No. La Constitución y la LOES dice que se deben enseñar los conocimientos, saberes ancestrales.
haciendo, ¿no? Entonces, como sabemos que no están haciendo nada, entonces no tienen puntaje, ¿cierto? Y eso incide en que el puntaje baje y corren el riesgo de que entonces eso implica también de que baja el presupuesto de las universidades, ¿no? Y ustedes saben que donde se topa la plata, ahí es donde más duele. Entonces, hemos hecho esa propuesta, no estamos trabajando sobre esa propuesta, estamos insistiendo. Nos dijeron presenten la propuesta y presentamos 17 indicadores, ¿no? Estamos conscientes de que los 17 va a ser difícil, pero si conseguimos uno, y en el que insistimos es en el de la lengua, ¿no? Porque si lográramos que se incluya ese indicador, eso significaría que las universidades, por esta preocupación de no ser sancionados, no ser mal calificados, de no ser afectados en su presupuesto, tendrían que obligatoriamente enseñar la lengua, ¿no? Y además debería enseñarse como obligatorio, ¿cierto? Solamente eso implicaría generar cientos de fuentes de trabajo, porque aquí tenemos la Universidad Central, que es la más grande, que tiene muchas facultades paralelos. Ahí nos daría falta profesores, ¿no? Entonces, las universidades tendrían que preparar cursos, ¿no?, de formación para preparar profesores, para hacer textos, ¿no? Entonces, generaríamos mucho, ¿no? Eso lo hemos compartido con la dirigentes de la CONAIE de Pachacutic. Les hemos dicho, miren, esto de pronto podrían apoyar. Pero, como les comentaba, algunos dirigentes están con la propuesta de autonomía, entonces no les parece adecuado, ¿no? Porque la propuesta de la dirigencia es tener un sistema autónomo, solo de indígenas, ¿no? Con eso no estamos de acuerdo. Y con una propuesta así, para mí por lo menos, es, digamos, una asfixia cultural y también lingüística para los pueblos, ¿no? Bueno, hasta ahí quedaría para ver si es que hay inquietudes. Muchísimas gracias, Machariruma. Entonces, hagamos la inscripción para preguntas, comentarios, inquietudes de ustedes. ¿Quiénes se habilitan a hablar? Marisol, después Carol. ¿Cómo prefieres, Machi? ¿Lo hacen todas de una vez o una a una? De una en una. De una en una, ok. Entonces ya empecemos con Marisol. Bueno, pues un gusto escucharte, Nash, de todo tu trabajo, que lo he tenido la suerte de seguir un poco de cerca porque también he dado clases aquí y pues siempre hemos estado haciendo trabajos como la mina de la palabra. ¿Te acuerdas que fue todo un trabajo por el diseño de las lenguas indígenas en el 2019? Yo estaba pensando, tuvimos la experiencia el día de ayer de ir al museo, ¿no? Abajo, el Museo Plutarco Naranjo, y a mí se me ocurrió comentarle a la compañera que estaba exponiendo que si también no incluiría la lengua Shuar, ¿no? Justamente pensando en que son ambas las lenguas ya institucionalizadas. Y me dijo algo así como, bueno, pues entonces se tendría que incluir la otra. O sea, no había esta conciencia, como tú dices, ¿no?, de que son ambas, ¿no? Y porque también, por otro lado, a veces dentro del campo de lo indígena también se cuestiona que solo lo quichua ha sido lo más difundido, ¿no? Entonces, si nos pudieses conversar un poquito con respecto a estos diálogos con las otras nacionalidades, para que se dé un trabajo más mancomunado, ¿no?, más colectivo, porque solo así, como tú bien dices, se puede ampliar a una concienciación de las comunidades diversas, de las diversas etnias, ¿no?, que conforman nuestro país, ¿no?, e incluida la mestiza, porque también somos una etnia, ¿no? Entonces, en ese sentido,
¿Cuáles serían tus reflexiones en torno a esto? Incluido, también pensaba yo, las compañeras afrodescendientes con las que yo más he trabajado, ¿no? Yo recuerdo una vez que tuvimos la suerte de ir a la CONAI, que es la organización que agrupa todas las diversidades de nacionalidades, y también tengo ahí un recuerdo medio complejo de que llegaron las compañeras afro y ellas llegaron ofreciendo un poema. Y los dirigentes de la CONAI ya después ofrecieron, hablaron, dijeron lo que ellas consideraban para tomar en cuenta en la parte política y se fueron. Yo seguía ahí, ¿no? Como antropóloga, ¿no? Invitada. Y después yo escuché un comentario de los compañeros indígenas así como que, ay, ellas vienen y dicen un poema, que eso no tiene, como que descontextualizaron. ¿Por qué? Porque, digamos, no hay esa sensibilización también dentro de las diversidades de que esa es su forma de hablar, ¿no? Para las mujeres afro, sobre todo ciertas mujeres poetas, que tenemos bastantes representantes en eso, ¿sí? Esa era su manera de ofrecer un don, un regalo, ¿no? O sea, de la palabra, en poesía. Entonces, son cosas que a mí me dolió mucho esa vez porque dije, si lo importante es que todos los diversos, que han sido más invisibilizados, marginados, todo este tema, se tendrían que manejar una unión, ¿no? Un diálogo, un entendimiento, una escucha, ¿no? Y a veces también eso es un problema, ¿no? Interno, que tú nos podrías conversar con respecto a esta problemática, que no solo son de nuestro país, sino de todas las diversidades. Sí, es que yo creo que antes teníamos más claro el proyecto político en cuanto a derechos culturales, ¿no? Incluso se hizo el esfuerzo de trabajar un documento, ¿no?, que se titula El Proyecto Político de los Pueblos y Nacionalidades, ¿no? Pero después de eso ya, digamos, creo que cuando aparece Pachacuti, ¿no?, en el 96, 95, ¿no?, ahí se inaugura, digamos, todo un proceso y una experiencia orientado más hacia lo electoral, ¿no? Entonces, el proyecto político queda en el discurso y también para conseguir financiamiento, ¿no? Porque, digamos, la tragedia indígena vende. Somos buena materia prima, la pobreza, ¿no? Es buena materia prima para vender a los organismos internacionales para que financien, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que preguntarse qué pasa con tanto financiamiento, ¿no? O sea, sería bueno evaluar, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Hay cualquier cantidad, pero la situación cada vez empeora, ¿no?, en lo que es los derechos ambientales, económicos, culturales. Los pueblos y nacionalidades de ahí siguen cada vez peor y las lenguas se están debilitando, ¿no?, y su conciencia y su cultura está cada vez más frágil, ¿no? Entonces, creo que no tenemos claro el proyecto político porque, por ejemplo, los épera, ¿no?, que están en la costa, posiblemente ahora estén como unas 5,000 personas. Entonces, y su dirigencia y sus profesionales no son conscientes y no tienen claro cuál sería su proyecto político como nacionalidad épera, ¿no? Pero queremos igual todo, ¿no es cierto? ¿Y qué incidencia pueden ellos tener, digamos, en el contexto nacional? Tenemos que ser realistas, ¿no? O sea, tenemos que consolidar ahí en ese territorio y en esa provincia y en esa región lo que sería el pueblo épera, ¿no es cierto? Y va a depender mucho de ellos, si es que realmente, ¿no?, su población escribe en su lengua. Algún rato algún artista hace una contribución importante y trasciende más allá de lo local, ¿no?, y influye
en el contexto nacional e internacional. Entonces, eso es lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, y esa más o menos es lo que todas las nacionalidades pequeñas quieren, ¿no? O sea, si los quichuas, los shuar tienen algo, entonces toditos quieren igualito, ¿no? Entonces, pero creo que hay que ver proporcionalmente y también de acuerdo a su realidad en su región, ¿no? A mí me parece que en el caso de las nacionalidades pequeñas, ¿no? Tanto por la población y con la ventaja de que están ubicados territorialmente en sitios bien específicos, ¿no? A mí me parece que ahí es en donde podríamos fortalecer y superar más rápido que con los quichuas, que con los shuar, un fortalecimiento lingüístico, cultural, económico, ¿no? Porque además ahí están los recursos naturales. El problema es que no hay conciencia de esa riqueza que tienen en ese espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahí implementáramos un buen sistema de educación, un sistema de educación que les ayude a conocerse a sí mismos su riqueza cultural, histórica, y fomentamos una conciencia de ese espíritu guerrero, ¿no? Y esa mitología que nos habla de la importancia de la madre tierra, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría a blindar a que primero ese territorio sea respetado, ¿no? Entonces, pero necesitamos fortalecer, ver cada realidad, ¿no? Porque son distintas, los de la Amazonía igual, ¿no? Entonces, igual, o sea, los shuar, ¿no? Es con todo ese espíritu guerrero y ese orgullo de identidad que tienen. Sin embargo, la lengua se está perdiendo. ¿Cómo no aprovechamos esa fortaleza guerrera que tienen los shuar? Podríamos hacer muchas cosas, empezando desde el territorio, ¿no? Entonces, la intelectualidad indígena, mestiza, urbana, ¿no? Creo que somos muy poco creadores, ¿no? En el sentido de que, o sea, pensamos en proyectos que de pronto se circunscriben en el interés de grupo, pero no de la gran colectividad. O sea, a mí me parece que es importante el financiamiento, ¿no? Y es importante que la gente gane, y si gana bien, pues a buena hora, ¿no? Pero los resultados tienen que ser, lograr algo, debe ser como una semilla, ¿no? Que es lo que nosotros aprendemos en los Andes, ¿no es cierto? O sea, en las comunidades nuestras tienen la tradición de seleccionar la semilla. Entonces después siembran en pareja y luego le cuidan y crece y luego da fruto. O sea, esa lógica deberíamos tener en los proyectos que impulsamos, ¿cierto? Entonces, creo que son distintas realidades, ¿no? Y creo que incluso los quichuas, que nos jactamos de ser los más grandes, ¿no? Como poblacionalmente, y de estar en todas las regiones. La lengua, la pérdida se va acelerando cada vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque empezando desde la dirigencia, desde los profesionales indígenas, hablamos en español. Tenemos vergüenza de hablar en nuestra lengua. Si todos los profesionales, ¿no? Quichuas, y los políticos quichuas habláramos en nuestra lengua, sería otra cosa, ¿no? Si ustedes van a las oficinas del Sistema Intercultural Bilingüe aquí en Quito, o en la provincia, o van a la sede de cualquier organización, o van a visitar a los asambleístas de Pachacutic, y se quedan ahí un rato escuchando en qué lengua hablan en español, ¿no? Si van a una asamblea en provincia de cualquiera de estos movimientos, hablan en español, hablamos, ¿no? Entonces, si seguimos así, se mueren las lenguas, ¿no? Entonces, ahí creo que es una cuestión que depende, o sea, a mí creo que sean poblacionalmente mucho o menos, mucho depende de la lengua, ¿no? Perdón, de la conciencia, ¿no? Si la conciencia es débil, entonces
Es que yo siempre promuevo el tema de que debemos recuperar el orgullo lingüístico identitario, ¿no? Si recuperamos ese orgullo lingüístico identitario, en las buenas y en las malas hablamos solo en la lengua, ¿no? Entonces recién me hicieron un comentario de la Mauta Iguasi, que algunos compañeros hablan en quichua, y como hay compañeras mestizas, indígenas, y es que le dicen, bueno, pero eso es una violación porque es un irrespeto porque nosotros no hablamos la lengua, ¿no? Imagínense que en una universidad que es creada para desarrollar el conocimiento, las lenguas, están con esas situaciones. Entonces, a mí me parece que nos hace falta más objetividad, ¿no? Más realismo. Creo que debemos superar lo que en estas últimas décadas ha prevalecido, el tema electoral. Todo se calcula en función electoral. Organizamos un levantamiento, un paro, pensando en que debe crecer nuestra figura para lanzarnos a alguna dignidad, ¿no? Pero lo que es la lengua, la cultura, las tierras, la economía, eso está olvidado. Gracias, Marisol. Mashi, bueno, muchas gracias, ¿no?, por estas reflexiones tan vigentes, tan necesarias. Yo agradecer porque finalmente veo que hay esa coherencia que se pide, esa coherencia finalmente que creo que es un legado no solamente en el mundo académico, sino también en estos espacios de tránsito donde la lengua debe permanecer, y celebrar, Mashi, esta necesidad, esta urgencia, pienso, ¿no?, respecto de la vitalidad lingüística. Yo ahí tengo una inquietud en tanto el tema del enfoque intercultural. ¿Cuáles son esos límites? Sí, pensando si es que se logra o no incidir en estos espacios, ¿no?, coloniales, o estas visiones coloniales que todavía persisten, o cuál es la figura de alguna forma en términos de la revitalización lingüística, del fortalecimiento lingüístico en contraposición con el poder. Porque por un lado se generan políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las lenguas, pero que al parecer no hay una incidencia, una contribución en esa transformación. Entonces, quisiera escuchar, Mashi, su visión sobre los límites del enfoque intercultural. Sí, yo creo que bueno, el Estado creo que no, después de la Constitución del 2008, no ha tenido el compromiso suficiente para impulsar políticas públicas, ¿no?, incluyendo la Secretaría de Pueblos, porque se supone que esta Secretaría fue creada para crear políticas públicas, orientar, ¿no?, para que se crean. Pero lo único que hacen es gastar plata. Y lo único que se ha hecho, creo yo, es consultorías sobre las lenguas, por ejemplo, ¿no? Y en estos últimos tiempos hay una consultoría que hicieron los de Patrimonio, el Ministerio de Cultura, otra consultoría que hizo la Secretaría de Pueblos. Todas están archivadas, ¿no? Se publicaron, hicieron con bombos y platillos la presentación, ¿no?, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran debilidad, ¿no? En el tema de la interculturalidad, a mí me parece que hay bastante contribución teórica, ¿no? Y yo pienso que la realidad no se arregla solo con la teoría, ¿no? A mí me parece que las propuestas teóricas tienen que aplicarse, ¿no? Y quienes impulsan conceptos bonitos, ¿no?, bien elaborados, tienen que también aplicarlos, ¿cierto? Y en ese proceso, en esa aplicación, pues ver si ese concepto bien estructurado funciona o no funciona, ¿no? Porque con esto de la interculturalidad aquí en el país ya venimos también algunas décadas, ¿no? Y en el caso del Ecuador, la comprensión de la interculturalidad a veces como que se reduce a la inclusión de indígenas en proyectos, en instituciones públicas, ¿no?
pero no necesariamente, digamos, en políticas públicas reales, ¿no? Que ayuden a que el sistema, la estructura pública responda a eso, ¿no? O sea, porque creo que a lo mucho lo que hemos avanzado es en el tema de que es un puente, es un punto de tensión, ¿no? Pero a mí me parece que debe ser una obligatoriedad mutua, ¿no? De la población, ¿no es cierto? Porque esa definición de que es un puente y nos sirve para un diálogo, conocernos y valorarnos, me parece muy conservador, ¿no? Muy cómodo, ¿no es cierto? Entonces veo a un Shuar, a un Sion, a un Secoya, me parece muy importante, lo valoro, lo respeto, pero no aprendo su lengua, ¿no? Y no respeto su territorio, ¿no es cierto? Entonces, ese nivel de valoración, pues también contribuye a que las lenguas desaparezcan, ¿no? Entonces, las universidades a que han llegado a las instituciones a incluir el tema de que es un eje transversal, ¿no? Pero hasta ahí se queda y no se lo implementa. Entonces, a mí me parece que nos hace falta hacer ensayo de las propuestas, ¿no? Ver qué es lo que, en qué está débil, ¿no es cierto? Pero me parece a mí que nos hace falta más compromiso y verlo desde una perspectiva de obligación mutua, ¿no? Porque además en un Estado que se dice ser diverso e intercultural, eso es un mandato constitucional obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, igual creo que eso hay que comprenderlo en niveles y en procesos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que el mismo Quichua, o sea, sí tiene que ser obligatorio, pero como cultura general, ¿no? Y luego y luego los que realmente quieren especializarse en la lengua, pues tienen que seguir estudiando, ¿no? Pero cuando ganó el presidente Evo Morales en Bolivia, entonces ya en el poder dijo, bueno, aquí todo el mundo es obligatorio, el aymara y el quechua y el guaraní, ¿no? Y tampoco ha funcionado, ¿no? Además porque yo creo que hay que impulsar procesos de enamoramiento de la lengua, ¿no? Y para eso pues necesitamos que nosotros mismos hablemos la lengua, ¿no? Que nos enamoremos nosotros primero. Entonces, algo digamos, soy cercano a la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario. Ahí siempre también estamos apoyando, ¿no? Y en esto, cuando ha habido asambleas, yo les he dicho, miren, si quieren promover sus propuestas turísticas, deberían comprometerse a que en la comunidad hablen solo la lengua que corresponda, ¿no? Sin dejar de saber el español, castellano, y sin dejar de aprender también otras lenguas como el inglés, ¿no? Pero ahí debería ser la política de que en nuestro territorio hablamos solamente la lengua, ¿no? Y las empresas turísticas que mandan a los turistas tienen que comprometerse a tener un guía que sepa la lengua, ¿no? Y que le sirva como traductor. Entonces yo les digo, hasta la comunidad se volvería más interesante, ¿no? Porque para los turistas siempre es bueno conocer realidades en donde valoran su propia cultura, su lengua, su gastronomía, ¿no? Entonces al inicio de este proyecto yo les decía, ¿qué les dan de tomar cuando van en los recorridos, ¿no? Y de comida, ¿no? Entonces decían que les dan caramelos, ¿no? Entonces, no hay que dar caramelos, hay que dar habas, tostado, ¿no? Y hacemos tostado con dulce, habas con dulce, ¿no? ¿Y qué les dan de tomar? Coca-Cola. Entonces hay que hacer chicha, ¿no? Y una buena chicha, de tal suerte que se enamoren de la bebida, porque la chicha recién preparada, y si se hace la chicha colorada, esa es riquísima, ¿no? Entonces, los médicos que van a hacer la rural
deberían entrar a la comunidad previo a saber la lengua, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí todavía es un reto este tema de la interculturalidad, cómo lo entendemos. Cuando hemos impulsado el Inti Raymi nos ha parecido interesante, ¿no? Porque en el caso de aquí de la Andina, los funcionarios vienen con los hijos, ¿no? Y entonces comienzan a sentir la música y a sentir la fuerza de la danza, ¿no? Y como es una danza ceremonial fuerte y la música también es, digamos, contagiosa, ¿no? Entonces, como que una primera experiencia sirve para empezar a sembrar, ¿no? Y luego, a los siguientes años han seguido viniendo, y los hijos les han dicho a los papás, tenemos que estar en el Inti Raymi de las universidades. Entonces, en este proceso hemos visto, digamos, constatado en la experiencia, ¿no? Cómo se va construyendo ese sentido de cultura, de identidad, ¿no? Y no es que estos niños que son mestizos de aquí, de la universidad, o sea, tienen que hacerse quichuas, pero el hecho de que lo sientan, lo vivan, eso es importante, ¿no? Entonces, a mí me parece que nos hace falta, digamos, avanzar más, ¿no? Con más compromisos, ¿no es cierto? O sea, no solamente quedarnos con la teoría, sino también la práctica. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Comentarios? Sí, sí, siga, profe. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, ha sido realmente interesante. Pensaba en estos últimos comentarios. Creo que la gente que se ha dedicado a la sociolingüística o a la interculturalidad ha buscado mapear, documentar, hacer propuestas, intentando, ¿no? que existan estos espacios. Pero sí creo que si se documentaran las experiencias concretas que han funcionado, a lo mejor se podría como recuperar para implementar un programa más completo, ¿no? Por ejemplo, una profesora de náhuatl, ella decía que en su comunidad se les ocurrió a ella y a otro compañero escribir un pequeño periódico que circulaba en la comunidad cada semana. Y entonces un día no pudieron escribir y se quedaron sin entregar el periódico. Y se dieron cuenta porque la gente empezó a preguntar, ¿qué pasó con el periódico? No lo hemos visto. Y entonces se dieron cuenta que la gente lo leía. Esto funcionó. Y digamos, son experiencias que, claro, necesitan, aparte del entusiasmo de estos jóvenes, pues el hablar de temas de la comunidad, que hace que la gente que es, digamos, descendiente, pero ya no habla la lengua, se vuelva a interesar por la lengua. Digamos, ese sería un caso. Otro, bueno, yo creo que las experiencias que han tenido los zapatistas con el Caracol y con sus escuelas ha sido, sí, una política dirigida a los niños, que es, los niños son muy sensibles y pueden retomar y jugar, mientras que se construya este interés y este amor hacia sus abuelos, hacia sus padres. A veces los padres ya no hablan, pero digamos, de alguna manera ellos escucharon a sus abuelos. Entonces hay experiencias allí también que podrían compartirse, que han funcionado. Pensaba también en lenguas minorizadas o lenguas que sufrieron dictaduras. Claro, siempre hay la presencia de un presupuesto que ha hecho que tengan una función las lenguas en el mundo del conocimiento o en las escuelas, en algún lugar, darle esta función. Y bueno, ahí es el dinero, ¿no?, lo que permite que esto se siga implementando. Por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, la lengua casi desaparece en la dictadura, pero estaba prohibida hablarla, enseñarla no se podía.
Sin embargo, clandestinamente construyeron periódicos para enseñar a los niños, para mostrar, y de esa manera se mantuvo viva. Una generación no sabe escribir, bueno, no sabía escribir, ya, yo creo que ya está desapareciendo, pero lograron recolocar esta lengua en la escuela y la función de la escuela otra vez le dio vida. No sé, así como hacer un tipo de mapeamiento de las cosas que han ayudado. Ahorita me imaginaba en estos turismos ecológicos, por ejemplo, llevar a los turistas para que tomen una clase de la lengua, pero una clase de la lengua no de una manera occidental, sino a través de las actividades de conocer la herbolaria o de conocer la cocina o de conocer la danza, el pensamiento, los mitos, que tenga el uso de la lengua y que sea un poco como un pequeño ejercicio de atracción, de enamoramiento, de lo que implica. De conocer esa lengua es una oportunidad para sobrevivir en el planeta. Ese es el valor de todas las lenguas originarias. Sin embargo, no se le ha dado porque no interesa a los actuales gobernantes, interesa la ganancia sobre la ganancia, al absurdo, pero nos llevan, o vamos, si no hacemos otra cosa, hacia la muerte, ¿no? Entonces, ¿dónde está la opción? La opción está realmente en ese conocimiento de las lenguas originarias, en su manera de estar en el mundo. Y digamos que si son, a lo mejor las propuestas han buscado la institucionalidad con la idea de encontrar este reconocimiento, pero los usos son a final de cuentas los que pueden hacer que cambie ese movimiento. A veces se piensa, no, mi lengua ya desapareció, pero a veces vemos que la tercera o la cuarta generación tiene intención de volverla a aprender y la empieza a aprender. Entonces, no sé, alguna forma de convocar, de hacer esta documentación de experiencias muy pequeñas, pero que juntas podrían contribuir, ¿no? De una manera un poco más, pues más efectiva en el uso, porque si las lenguas se usan, pero siempre está el tema de para qué se usan. A las lenguas originarias se les negó muchas funciones, se les redujo a la casa. Y después la propia actitud de los hablantes fue hacia no enseñarla por no colocar al hijo en un riesgo, en una situación de agresión. Pero, no sé, son un poco de ideas que me surgieron ahorita de escuchar la conversación y las preguntas. ¿Cuáles preguntas están haciendo, no? Aquí anoté algunas que me parecieron muy valiosas, porque es lo que nos hace como decir, bueno, se enseña la lengua con la idea de mantenerla, pero ¿para qué se enseña? ¿A quién se enseña? ¿Hasta dónde se coloca en un uso que es vital para sobrevivir? No sé, a buscar un poco esta otra, a partir de las preguntas, podría ser. Sí, yo pienso que el tema económico también es fundamental, ¿no? Y creo que es algo que hemos descuidado. O sea, en el caso de los catalanes, para ellos fue más, digamos, es una realidad distinta porque es una población que económicamente pues estaban bien, o sea, son más fuertes, ¿no? Entonces, lo económico creo que ayuda mucho, ¿no? A impulsar y fortalecer las lenguas, ¿no? Entonces, pero claro, nosotros tenemos que trabajar pensando en nuestros territorios, en las comunidades, ¿no? Que en el caso en el Ecuador, lamentablemente cada vez están migrando a la ciudad, ¿no? Pero quienes se mantengan, pues ahí es clave
el tema económico, el tema de la lengua, ¿no? Entonces, en una realidad como la del Ecuador, en donde cada vez migra la población, ¿no? Por ejemplo, los de la Amazonía, cada vez vienen acá, ¿no? Entonces, hay un dirigente que es un guerrero, ¿no? Este dirigente, si es que es necesario ir a las armas, él se va a las armas por defender su pueblo, ¿no? Entonces, él me estaba contando de que en el pueblo Shuar, en Morono, Santiago, en el sur del Ecuador, él ha ido comprando la tierra, ¿no? Y cada vez que puede ahorra y compra, ¿no? Pero que ya sus hijos, sus nietos, no quieren saber nada de la Amazonía y peor de la tierra, ¿no? Y que además todos están viviendo aquí en Quito, en la capital. Y que entonces lo único que le piden los hijos es que venda y que les reparta, ¿no? Entonces él a buena hora tiene la conciencia de que él no va a vender y cuando él se muera podrán hacer lo que quieran, ¿no? Y lo más seguro es que van a vender y venderán barato, ¿no? Entonces es ese fenómeno y que también es comprensible, hay que comprender, ¿no? Pero nuestro descuido es que en la Amazonía, en la parte rural, hay una riqueza, ¿no? Que lamentablemente pues no le estamos dando el debido tratamiento, ¿no? Para que la gente, o sea, está bien que vengamos a la ciudad, pero que no abandonemos el campo. Y peor que vendamos las tierras, hay que conservarlas, ¿no? Entonces, pero claro, el tema es de que si solamente nos restringimos a nuestro territorio, ¿y qué pasa en el resto de la sociedad nacional, no? Porque como ustedes saben, pues esto de las lenguas va acompañado de toda una ideología racista, ¿no? Entonces, empezando desde la propia población indígena, la ideología dominante nos enseñó a tener vergüenza de las lenguas. Entonces, ahí debemos trabajar en nuestra propia población para recuperar ese orgullo lingüístico, ¿no? Y no se diga, digamos, del resto de la sociedad, ¿no? La población urbana. Entonces, porque la población urbana dice, ¿para qué vamos a aprender las lenguas, ¿no? Y en parte hay razón. Pero si nosotros en las poblaciones, digamos, habláramos más la lengua, o aquí mismo en la ciudad, habláramos más la lengua, ¿no? Y fuéramos súper, así como los chibuleos, ¿no? Hay una comunidad en el centro del país, en Tungurahua, que de tradición agricultores, pero ahora, ya es más o menos son 2 décadas, son banqueros, ¿no? Financieros, ¿no? Súper buenos. Entonces, si tuviéramos esas habilidades, ¿no? Y hay una experiencia de esta cooperativa Mushugruna, que es una de las pioneras, en donde tienen el compromiso para trabajar ahí, tienen que saber la lengua, ¿no? Para trabajar ahí tienen que vestir su indumentaria, ¿no? El mestizo, el negro, el indígena tiene que estar con su propia indumentaria, ¿no? Entonces, esos requisitos que ha puesto el gerente de esta cooperativa es interesante, ¿no? Porque a veces he ido a esta cooperativa y los indígenas están con todo su atuendo, ¿no? Súper elegantes, ¿no? Ejecutivos. Entonces, vender una imagen así en la ciudad es bueno, ¿no? Entonces, y entre el personal que estén hablando en la lengua, pues es importante. Entonces, es una manera de fortalecer. Si tuviéramos grupos económicos de los pueblos indígenas, ¿no? Que comienzan a comercializar con otros países, entonces la lengua es clave, ¿no? Entonces ahí vamos posicionándole a la lengua, ¿no? Pero si nos mantenemos solamente en la comunidad, pues eso va a ser también un autosuicidio, ¿no? Tenemos que rebasar. Además porque, por ejemplo, a Quito, ¿no? Una vez vinieron a entrevistarme, había una tesis de migración y me dijeron, ¿cómo se siente usted de migrante, no? Entonces yo le dije, mire, yo no soy migrante, ¿no?
porque mis antepasados estuvieron aquí. Y en la época antigua, cada pueblo teníamos un espacio asignado para nuestro pueblo. Entonces yo lo único que hago es venir al territorio de mis antepasados. Estoy en el territorio de mis antepasados. Tú eres la migrante, le digo, ¿no? Porque tú veniste después, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es aprender a convivir, coexistir, a comprender los espacios, ¿no? Entonces, si toda la población indígena que está aquí en Quito habláramos en la lengua, ¿no? Quiera que no vamos a incidir. Entonces, yo pienso que aquí en la universidad, en las pantallas, tenemos un anuncio que dice aprende el quichua al paso, ¿no? Son lecciones cortitas para que el que vea la pantalla, si ve la pantalla, escucha, a lo mejor aprende una palabra, ¿no? Entonces yo pienso que si el que no sabe la lengua aprende una palabra, ya es una ganancia, ¿no? Si aprende dos, mejor. Y si aprende la lengua, pues mucho más, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta mucho la estrategia de los incas, ¿no? Los incas, cuando avanzaban en su expansión, iban acompañados de los mejores músicos, artistas, tejedores, con la gente que sabía del sistema de riego, ¿no? Los mejores técnicos en la arquitectura, ¿no? Y entonces esa estrategia era, digamos, la estrategia de enamoramiento, ¿no? Entonces imagínense si el grupo, la gente que hacía música tocaba así, pero súper bien. O sea, quiera o no quiera, los demás nos contagiamos y queremos aprender, ¿no? Si es que ahí vemos un tejido así muy especial, ¿no? Un tejido muy fino, queremos aprender, ¿no? Y si es que por ahí trabajan, no sé, la orfebrería y hacen unos objetos bonitos con unas técnicas, entonces de ley que vamos a querer aprender, ¿no? Entonces, esa estrategia, esa política del Incario a mí me parece interesante, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no? Y hemos tenido unas experiencias muy prácticas, ¿no? En el 83 vinieron de Bolivia un grupo que se llama Bolivia Manta. Unos buenazos, unos músicos así, potentes, poderosos, ¿no? A Otavalo. Y cuando ellos vinieron, cualquier cantidad de jóvenes empezaron a practicar la música, a fortalecer más, ¿no? Después de un tiempo fueron los Ñanda Mañachi, que es un grupo de mi zona, ¿no? Que son muy buenos. Fueron a Bolivia y ellos generaron el mismo impacto en Bolivia, ¿no? Entonces, a veces que he ido por Bolivia, después de algunos años de lo que ellos viajaron, entonces yo camino ahí en La Paz o en algunas provincias, me dicen Ñanda Mañachi, ¿no? Y en pueblitos pequeños que he estado con las bandas populares, he escuchado que tocan la música que este grupo ha difundido, ¿no? Entonces el arte es súper clave, ¿no? Entonces si nosotros fomentamos y despertamos ese espíritu, esa riqueza que tiene escondida la gente, ¿no? Entonces podemos lograr muchas cosas. El problema es que ese prejuicio, ese miedo que sembró la colonia y la república, no logramos superarlo. Todavía tenemos vergüenza. Entonces, mientras tengamos vergüenza, los mismos indios no hablaremos nuestra lengua. Y los que hablan del poder y todo el tema, ¿no? Y de los derechos culturales, lingüísticos, si no superan ese prejuicio, no van a aprender las lenguas indígenas. Pero inglés, francés, italiano, eso sí van a aprender rapidísimo. Y ahí van a invertir cualquier cantidad de plata. Pero en las lenguas indígenas no. Porque también la población mestiza tiene interiorizado ese prejuicio de que las lenguas indígenas no sirven, ¿no? Pero sí sirve para salvar la madre tierra. Sí, gracias, Machi. También quería aprovechar comentarles que estamos armando una pequeña antología de literaturas indígenas de Brasil y de Ecuador a través de una revista que coordina la profesora María Silvia Sintra. Después quería presentarte a la profe Mariruma, ¿no?
Y también reforzar la invitación para que colabores con tu texto también, que será muy interesante, ¿no? Y hablando en esto, ¿no? El nexo es que el Machi Aguinda quería hablar, él también ya tiene un texto para la antología y también, ¿no?, participará de nuestra mesa a las 4 sobre plurilingüismo, ¿no? Entonces, y él tiene una inquietud para compartir con nosotros ahora. Bien, muy buenos días, doctor Mashi, compañero Ariruma. De la misma manera debo agradecer a Antonio por esta invitación, este espacio muy importante que día a día hemos aprendido muchas cosas. En primer lugar debo felicitar al compañero Ariruma, un intelectual, ejemplo dentro de los profesionales. Y ese espacio va logrando también a través de de la cultura oral que se pasa ya a la cultura ya académica, registrada, que es muy importante para difundir lo que nosotros somos. Y bueno, yo todavía sigo en la cultura oral. Pero siempre, bueno, he explicado muy bien de la Constitución de la República. Hemos logrado algunas cosas con la lucha de nuestros dirigentes de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, como decía, pero a veces nuestros líderes, compañeros que van ocupando cargos públicos, por ejemplo, yo quisiera hacer esa pregunta, usted que conoce las leyes también, nosotros teníamos un sistema de educación intercultural bilingüe. Para mí, excelente. Cuando decimos intercultural, estamos plasmados todos, ¿no es cierto? Cuando decimos intercultural, para ser intercultural, el eje fundamental debería ser el idioma. Pero la sociedad ecuatoriana, cuando iniciamos las luchas, cuando se hablaba de recuperar como que nos reconozcan como nacionalidades, a nosotros decían que queríamos formar otro país, ¿no es cierto? Pero luego, hasta ahora, la mayoría de la sociedad ecuatoriana piensan que la educación intercultural es solamente de los pueblos y nacionalidades. Y en ese sentido decía de que para llegar a ser intercultural deberíamos aprender lo nuestro, vitalizar nuestro para compartir a los demás. Y el que quiere ser intercultural debería ser de la misma manera, ¿no es cierto? Que a través de la lengua podemos transmitir lo que nosotros sentimos del otro sector de la misma manera. Pero cuando ¿en qué época la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe se aumenta lo que es la etnoeducación? Si dentro de la Constitución, creo que de 98, ahí sí estábamos considerados como etnias, ¿no es cierto? Luego, en el 2008 prácticamente, somos pueblos y nacionalidades. Y decía, ¿por qué nuevamente hemos dado un retroceso? Cuando aumentamos con la etnoeducación. Entonces yo quisiera hacer esa pregunta, ¿por qué? Usted que está más cerca de la capital y tiene amigos acá con los líderes, quizá también tuvo contacto con la subsecretaría, ¿cuál es el motivo? Gracias, compañero. Sí, yo creo que el principal problema es que no hay mucho discurso, ¿no? Porque en el 88, cuando se crea el sistema intercultural bilingüe en el 88, ¿no?, la ley de creación establece claramente que la educación se tiene que hacer en la lengua materna, en este sistema, ¿sí? Entonces, en los inicios fue interesante porque efectivamente sí se hizo ese esfuerzo. Entonces había personal que hablaba en su lengua, trabajaron textos en su lengua, la capacitación de los docentes se empezó a hacer en la lengua, ¿no? Entonces,
pero cuando se va creando espacios públicos, ¿no? Que es importante, ¿no? O sea, a mí me parece que la plata, el financiamiento es importante, ¿no? Pero lo más importante es que le usemos bien, ¿no? Y que nos dé frutos. Entonces, cuando pasa el tiempo, comienza a tambalear, ¿no? Y comienza a tambalear porque comienza a prevalecer, digamos, el interés de que, bueno, cualquier compañero pueda ingresar y tenga su trabajo, tenga su contrato, tenga su nombramiento, que también está bien, que es importante, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, de acuerdo a los diagnósticos que han dado los propios compañeros del sistema intercultural bilingüe, ellos decían que en el sistema intercultural bilingüe el 60% de los docentes no saben la lengua del sistema intercultural. Y los otros que sí saben tampoco han sido capacitados para poder enseñar en su lengua, porque no es suficiente saber la lengua en un programa educativo. Es importante también tener un cierto entrenamiento, ¿no? Prácticas. Entonces, pero ese 40% tampoco es que sabe la lengua, tampoco es que enseñen la lengua, ¿no? Entonces, en una situación así, ¿cómo hacemos realidad los objetivos del sistema intercultural bilingüe, ¿no? Si ustedes, les decía hace un momentito, si ustedes van a revisar los archivos del sistema intercultural bilingüe aquí en Quito o en provincias, van a encontrarse que todo está en español. No debería estar en español, ¿no? Los funcionarios tienen miedo de que el Estado les auditen, fiscalicen. Les digo, ¿por qué, por ejemplo, los códigos contables, por qué no ponen en quichua? No. Y está bien que vengan la Contraloría, los auditores, todos, pero tienen que aprender la lengua. Pero si todo está en español, entonces ya es culpa nuestra, ¿no? Entonces, creo que nos hemos ido perdiendo y cuando llega la fama es peor, ¿no? Porque digo llega la fama porque cuando en 1990 se dio el levantamiento, entonces el movimiento indígena se hace famoso, ¿no? A nivel del mundo, ¿no? Y como se hace famoso, entonces se suben los egos, ¿no es cierto? Entonces, y cuando digo subió los egos, entonces dijeron, entonces ya podemos pensar en la presidencia de la República. Entonces se crea Pachacutic. Y se crea Pachacutic, entonces comienza a prevalecer más cálculos electorales, ¿no? Que lamentablemente no ha funcionado, ¿no? Ustedes son testigos ahí cuando teníamos los 27 legisladores, que fue el momento más grande de Pachacutic. No hicieron nada, los 27 ahí, no hicieron nada, ¿no? Ninguno habló en su lengua y con su equipo de trabajo no hablan en su lengua, hablan en español, ¿no? Entonces, y cuando están los 27 asambleístas, tenemos la Constitución del 2008 que dice que el quichua es lengua oficial. Y yo he hablado con algunos de ellos, ¿no? Porque en eso me entretengo, ¿no? De estar conversando con uno y con otro, ¿no? Entonces he hablado con cuando recién entraron, hablé y les decía, miren compañeros, aquí es la oportunidad para que ustedes pongan en práctica lo que dice la Constitución. Y como asambleístas tienen todo el poder para hablar sus intervenciones en la asamblea, en la lengua suya, y con su equipo hablar en quichua. Y si hacen proyectos de ley, tienen que hacer en su lengua. Y en la asamblea tienen que exponer en su lengua. Entonces me dicen, es que no nos van a entender. Le digo, pero la Constitución dice que el quichua es oficial, el shuar también, y las otras lenguas también. Entonces, ¿qué deben hacer las autoridades? Y ese mandato constitucional nos da el derecho de exigir de que pongan traductores, ¿no? Entonces, si exigimos que pongan traductores, hasta generamos fuentes de trabajo, ¿no? Pero claro, eso es, digamos, no es fácil, o sea, escribir en quichua, ¿no?
Pero si es que estamos reivindicando nuestros derechos lingüísticos, tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchos compañeros jóvenes, dirigentes indígenas, profesionales, que, como les decían de antes, saben de memoria las leyes nacionales, internacionales sobre pueblos indígenas, ¿no? Pero a la hora de la hora, aquí cuando vienen a la Andina a hacer sus maestrías, les decimos, hagan la tesis en quichua, ¿no? Ahora ya tenemos profesionales que, como el requisito es que tienen que haber profesionales que sepan, que tengan el título, ahora ya tenemos. Entonces, estamos en condiciones de que en shuar o en quichua los jóvenes hagan su tesis, ¿no? Ya que además hablan y algunos son dirigentes, pero no se arriesgan a hacer la tesis, ¿no? Entonces ahí creo que también es un compromiso nuestro, ¿no? El Estado, al Estado tenemos que exigirle, pero también nosotros tenemos que exigirnos, ¿no? Para ser consecuentes. Y luego el tema de la etnoeducación, o sea, son modas, ¿no? Como les decía, modas teóricas, y también tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no? Pero lo más importante es comprenderlo y aplicarlo, ¿no es cierto? Entonces el Estado lo que hace, ¿no? Como una estrategia de fragmentarnos también, es que la Secretaría de Pueblos, ¿no? Entonces, Secretaría de Pueblos Indígenas y Afros. ¿Qué se genera ahí? Una tensión, ¿no? En el sistema intercultural bilingüe igual. Entonces, es el espacio del sistema intercultural bilingüe en donde está la etnoeducación. Entonces, ahí es un problema complejo, ¿no? Porque para las autoridades mestizas, ¿no? Del sistema oficial, lo más cómodo es, bueno, yo le interpreto eso como decir, bueno, allá los indios y los negros que se contramaten en ese espacio, pero el sistema oficial es hispano, ¿no? Y ahí imponen o institucionalizan la propuesta educativa que les parece. Pero entonces ahí hay un problema de cómo comprendemos el Estado intercultural plurinacional. Hasta ahora se ha venido entendiendo de que eso es solamente de indios y de negros, ¿no? Es un problema de indios y de negros el tema de la interculturalidad, pero el sistema nacional, eso no. Por eso es que nos tienen encapsulados en estos espacios de poder, solo de indígenas, solo de negros, ¿no? Y eso le gusta a la dirigencia, ¿no? Porque en esos espacios ellos también tienen incidencia de poner personal y de conseguir algo de plata, ¿no? Entonces, no luchamos por lo estructural, digamos, por lo que debería ser el país en sí mismo, ¿no? Entonces, también nosotros mismos creo que cometemos errores, ¿no? Porque nos beneficien en algo. Entonces, pero bueno, no hay que ser pesimistas, hay que seguir luchando, creo que sí es posible, ¿no? Y este tipo de actividades pues siempre bueno, yo no vine a desmotivarles, yo quería motivarles, motivarles a que sigamos trabajando, que sí es posible. Esto que les estaba comentando del Inti Raymi de las universidades se ha hecho tan grande, ¿no? Aquí en Quito y también en el país. Y todo eso lo hemos hecho sin plata, sin estar buscando financiamiento, ¿no? Entonces, y el pensamiento en Minga, exacto, miren, eso lo hemos recuperado con Minga de las instituciones, ¿no? Todos colaborando, es posible, ¿no? O sea, la plata sí es necesario, pero no necesariamente es determinante, ¿no? Así que creo que sí podemos conseguir cosas, pero tenemos que, como dicen los colombianos, emberracarnos y seguir adelante. Gracias, querido.